Esto es lo que generalmente hacíamos con nuestra familia cada vez que llegábamos el día domingo a celebrar nuestro servicio. Y la verdad es que me produce algo de nostalgia cada vez que vengo hasta acá, pero quise hacerlo para recordarles que formamos parte de una iglesia local, algo que el Señor estableció por su palabra. Y recuerdo las palabras de Pablo a Timoteo ahí en la primera carta, en el capítulo 3, verso 15, cuando lo llama a tener cuidado cómo debe conducirse y menciona en la iglesia del Señor, que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. No olviden, hermanos, que el Señor los plantó en un lugar y los plantó con un propósito específico: permitir que a través de la comunión ustedes sean edificados, y llamarlos también el Señor por su palabra a entender que tenemos una responsabilidad con el hecho de edificar a los demás. Bueno, nuevamente este domingo, como iglesia, como congregación, como familia de fe, les invito a abrir las Escrituras y a permitir que el Señor por su palabra nos hable. Que el Señor les bendiga, que el Señor sea con ustedes, con su familia, prepare su corazón, el Señor permita que preparemos también toda nuestra atención, pongamos a disposición del Señor toda nuestra atención para que la palabra de Dios pueda edificarnos. Muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor, amigos, que no por casualidad el Espíritu de Dios los ha traído a poner atención a este video. Si es así, yo te invito a que apartes estos minutos. No van a ser muchos, en el que vas a poder escuchar la voz del Señor. El Señor siempre utiliza vasos de barro, ¿cierto? Así dice la Escritura. Personas sin ninguna capacidad natural para que toda la gloria sea del Señor. Y reconozco mi incapacidad para poder exhortar, colocar la palabra de Dios. Solo dependemos de la obra gloriosa del Espíritu Santo. Y damos gracias porque es así, porque el Señor nos mira con misericordia y a pesar de nuestras debilidades, de nuestras incapacidades, de nuestras falencias, por así decirlo, el Señor así y todo usa a sus siervos para poder levantar su luz en este tiempo. Es un tiempo complejo, es un tiempo de caos, es un tiempo de incertidumbre, es un tiempo de malas noticias, y el Evangelio es la mejor noticia a la que podemos poner atención en estos momentos. Yo te invito a separar este tiempo y que te sientes allí y que pongas toda tu atención en lo que el Señor quiere hablar a tu vida. Me encontré con esta palabra. Bueno, venimos revisando el libro de Lucas desde el capítulo 12, ya terminamos los últimos versículos del capítulo 12 y hoy día vamos a revisar los primeros 9 versículos del capítulo 13 del Evangelio de Lucas. Y aquí nos encontramos con otra verdad del Señor, con otra situación que el Señor quiere, a la cual el Señor quiere colocar luz para que los hombres la entiendan correctamente. Miren, una de las situaciones que más nos asusta a todos los seres humanos, ¿cierto? Sin ninguna duda, es el sufrimiento. Una de las preguntas más habituales que se nos hace a los creyentes y a los pastores en particular es: ¿por qué, si Dios es amor, hay tanto sufrimiento en el mundo? Incluso, es más, algunas posturas teológicas, hermanos, sostienen que el sufrimiento es una consecuencia o una respuesta de Dios al pecado o la maldad del mismo hombre. Es muy común que aquellas personas que están pasando por algún proceso de sufrimiento consideren que este sufrimiento, este dolor, esta situación dramática que están viviendo es resultado, ¿cierto?, de alguna situación que ellos no manejaron bien o que consideren que es el resultado de su maldad. Producto de este tipo de pensamientos, las personas terminan con problemas emocionales, incluso enfermedades psiquiátricas, desarrollando profundos estados de culpa, sufriendo y además sintiéndose culpables de su propio sufrimiento. En el pasaje que hoy vamos a revisar, que está en Lucas, como le decía, del verso 1 al verso 9, Jesús, nuestro Señor, aborda la verdad del sufrimiento, del pecado y la demanda de Dios a todos los hombres por dar frutos de arrepentimiento. Jesús busca, a través de esta enseñanza, hermanos, dejar claro que todos los hombres, sin distinción,
tenemos necesidad de arrepentirnos frente a Dios. Leemos el texto, los invito a hacerlo ahí en Lucas capítulo 13 del verso 1. Vamos a leer los primeros 5 versículos. Dice así: en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondió Jesús, les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, escuche bien esta frase, verso 3, si usted tiene la escritura y la abrió allí, por favor, léala conmigo. Os digo, no, punto y coma, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Verso 4, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, vuelve a reiterar esta verdad el Señor, y cuando lo hace de nuevo es porque es una verdad importante, es una verdad que nosotros debemos necesariamente considerar. Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En Jesús, tan consecuente con su forma práctica de enseñar las verdades del reino, una vez más va a utilizar un ejemplo cotidiano, ¿cierto? Una noticia conocida por toda la comunidad para enseñar y revelar una profunda verdad espiritual. Me preguntaba yo, ¿cuántos maestros de teología, profesores en Biblia o predicadores estarían dispuestos a aceptar como correcta, ¿cierto?, la enseñanza de una teología tan profunda como el sufrimiento y el pecado o el arrepentimiento a partir de una información que en determinado momento escuchamos en el noticiero de la tarde? Bueno, así de práctica, sabia y a la vez profunda es la prédica del maestro de los maestros. Las personas le cuentan al Señor, llegan en ese instante, ¿cierto?, a contarle una de las últimas noticias, que es una horrible masacre que ha sucedido en el templo de Jerusalén. El lugar, sin ninguna duda, más sagrado para la religiosidad judía. Unos galileos que estaban allí orando, o adorando y ofreciéndole a Dios sus sacrificios, en ese instante entran soldados enviados por Pilato y los masacran, los asesinan allí públicamente. Reitero, en ese lugar que era considerado, ¿cierto?, el lugar más santo, más sagrado para la religiosidad judía. Miren, existen algunas suposiciones acerca de quiénes eran estos galileos que estaban en el templo. Recuerden que Galilea, y lo he dicho en reiteradas oportunidades los que asisten al templo, ¿cierto?, a nuestras reuniones habituales de día domingo, lo han escuchado muchas veces. Galilea es la región que está al norte de la Palestina. Palestina estaba dividida en 3 grandes regiones. Al norte estaba la región de Galilea, al centro los samaritanos, Samaria, y al sur estaba la región de Judea, donde estaba Jerusalén. En Jerusalén se encontraba el gran templo de Jerusalén, como les decía, que era el centro, la capital religiosa de los judíos. Galilea se encontraba a unos 150 kilómetros de Jerusalén aproximadamente, y era llamada Galilea región de gentiles con cierto desprecio, ¿cierto?, por los judíos más ortodoxos. Esta región de Galilea era una región de gente muy esforzada, de hombres rudos, de pescadores, ¿cierto? Allí había muchos movimientos revolucionarios en contra del Imperio Romano. De ese lugar procedían grupos políticos como los celotes o celosos, como dicen o llaman algunos otros historiadores. Se piensa que este grupo de seguidores galileos que estaba en el templo de Jerusalén eran seguidores de Judas Galileo.
Lucas también allí en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 37, usted lo puede leer, menciona a este grupo, ¿cierto? Y a este hombre, a este líder de este grupo revolucionario. Ellos se oponían violentamente al pago de los impuestos, que sin ninguna duda eran excesivos, ¿cierto? sobre la nación de Israel por parte del Imperio Romano. El famoso historiador judío fariseo, ¿cierto? Judío de origen y fariseo de lineamiento religioso, Flavio Josefo, quien, entre paréntesis, para quienes gustan de la historia, también perteneció y fue comandante de un grupo revolucionario organizado por la aristocracia judía. En sus escritos, que datan del año 50 aproximadamente y que son contemporáneos del Evangelio de Mateo y de Marcos, ¿cierto? Allí Josefo cuenta que Herodes, en forma obsesiva, emprendió la construcción de un sistema de aguas para Jerusalén, un acueducto, ¿cierto? El costo de este proyecto, ¿cierto?, resultó tan elevado que Herodes decidió confiscar los dineros del templo de Jerusalén, que entre paréntesis eran muchos, ¿cierto? Había mucho dinero allí, para ocuparlos en este proyecto. Esto enfureció a los judíos y estos grupos revolucionarios, como este grupo de Galileo, ¿cierto?, aprovecharon este descontento para incitar al pueblo a un levantamiento en contra de Herodes. Pilatos, como prefecto de la región de Galilea, ¿cierto?, y autoridad allí, y representante de Herodes, supo que estaban estos galileos en el templo y envió soldados para asesinarles. Note que en el verso 1 dice que la masacre fue tan grande y tan violenta que la sangre de estas personas, de estos galileos, se mezcló con la sangre de los animales que estaban siendo sacrificados en ese momento en el templo. La multitud que estaba allí con Jesús y que trae esta noticia emite un juicio tremendamente cruel frente a esta desgracia. Dice más o menos lo siguiente: estos galileos fueron asesinados de esta forma porque fueron más pecadores que otras personas. Jesús es preciso en refutar el pensamiento de ellos. Fíjese que la gente no habla expresando la idea, pero el Señor, que conocía permanentemente los pensamientos de las personas y lo que ellos creían en relación a este tema en particular, les responde de forma categórica: os digo no, antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. Yo quiero, hermanos, quiero atraer su atención a esta declaración porque es relevante, ¿cierto? Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pensamiento tan propio incluso de los creyentes hoy en día, acerca de que el sufrimiento y la desgracia es consecuencia del pecado, la maldad de las personas, y una buena vida, por ejemplo, es porque la persona ha sido buena o ha realizado buenas acciones, tiene que ver con la autojustificación. El tema planteado por Jesús en este aspecto es radicalmente claro. Y no, como dice un amigo mío, no hay por dónde perderse. Tanto los que les va bien en la vida, como los que lamentablemente, ¿cierto?, les ha ido mal o han tenido que padecer más. Todos por igual, dice la Escritura, así lo dice, todos por igual son pecadores delante de Dios y todos deben de igual forma arrepentirse delante del Señor. ¿Me escucha? Todos por igual, a los que le ha ido bien y a los que en determinado momento tienen situaciones de desgracia. Bueno, todos los hombres delante de Dios tienen que arrepentirse. ¿Recuerdan ustedes el pasaje anterior, los últimos versículos del capítulo 12? Procura en el camino arreglarte con tu adversario, porque llegando ante el juez no hay vuelta atrás. Allí lo único que queda es pagar la deuda, incluso hasta la última blanca. ¿Recuerdan? Antes de llegar al juez hay que arrepentirse. Esa es la enseñanza. Antes de llegar ante el juez eterno, ¿cierto?, hay que arrepentirse delante del Señor. Jesús ve que es tan necesario dejar clara esta situación a los que están escuchando,
que utiliza otro ejemplo, ¿cierto? Otra noticia que es cotidiana, otra tragedia reciente y que su auditorio original conocía perfectamente. Verso 4 dice, ¿qué dice el Señor? O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Aquí viene la pregunta. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Miren, yo estuve leyendo varios comentarios y la mayoría de los comentarios bíblicos concuerdan que estos obreros, ¿cierto? Estos 18 trabajadores que estaban allí en la torre de Siloé y que murieron producto, ¿cierto?, de que la torre se cayó, eran constructores que estaban reparando algunas de las torres que formaban parte de las fortificaciones de la ciudad de Jerusalén. Ahora, es muy significativo, hermanos, que el Señor utilice esta segunda tragedia como ilustración para aclarar el punto, ya que esta situación es, a diferencia de la anterior, ¿cierto?, es un accidente y no un acto criminal. Pero en los dos hay algo en común. Personas que trágicamente perdieron su vida, ¿cierto? Vuelvo a decir, la enseñanza de Jesús es incuestionable. O sea, aquí no podemos aplicar razonamientos propios. El Señor está estableciendo una verdad absoluta. El sufrimiento del hombre no se debe necesariamente como consecuencia del pecado de estos. Si esta fuese la verdad de Dios, por ejemplo, y todos los hombres tuviésemos que sufrir las consecuencias de nuestra maldad, les aseguro que la humanidad completa debería estar expuesta a los más horrendos castigos de parte de Dios, ya que la Escritura misma declara que no hay nadie bueno, no hay ni uno solo bueno, no hay nadie en la tierra digno por su propia justicia de la misericordia del Señor. El Señor le da marco a esta enseñanza con esta declaración: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Qué tremendo. No podemos detenernos en esta declaración, pero daría definitivamente para una homilía, una gran prédica, ¿cierto? Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dios establece en su palabra que todos los hombres, estos realicen buenas o malas acciones, todos son culpables frente a Dios por el pecado y dignos de toda su ira. No olvidemos que toda la ira de Dios, producto del pecado, recayó sobre Jesús. Bueno, Romanos 3, 22, 23, un texto muy conocido por nosotros, ¿cierto? Que algunos lo conocemos incluso de memoria. Porque no hay diferencia, dice allí el apóstol, el escritor de los Romanos. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. ¿Se dan cuenta que no exime a nadie? Todos estamos incluidos, todos, los buenos, los malos, los creyentes, los no creyentes, los que se consideran santos y los no tan santos. Bueno, porque no hay diferencia, dice la Escritura. Así dice la palabra del Señor, la verdad absoluta, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Existe solo un camino para no perecer frente a la ira de Dios. Y este es el arrepentimiento. Hechos capítulo 17, verso 30, hermoso pasaje. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, en todo lugar, a que se arrepientan. Siendo la anterior enseñanza del Señor, ¿cierto?, la que considera necesario el hecho de que todos los hombres debemos arrepentirnos, ¿cierto? Ahora, para remarcar, para enfatizar en este aspecto, Jesús utiliza nuevamente una parábola tan propia de la prédica de Jesús el Señor, de nuestro Maestro, ¿cierto? Utiliza una parábola referida a un hombre dueño de una viña en la cual hay plantada una higuera. Leemos el texto, verso del 6 al 9,
Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Mire, cada aspecto de este relato no es menor, es muy importante. Si nosotros tuviéramos aquí una persona que fuera entendida en la exegesis del texto, que es extraer la profundidad del texto, incluso analizando palabra por palabra, que es muy importante cuando uno analiza el texto bíblico, nos daríamos cuenta que cada palabra tiene un sentido profundo de aquello que Dios nos quiere revelar. Bueno, el Señor declara esta palabra y en esta parábola, esta enseñanza, esta alegoría para enseñar una verdad profunda. Nuevamente, tenía un hombre una higuera plantada en su viña, era la viña de este hombre, ¿cierto? El hombre era dueño de la viña, de toda la viña, y además de esta higuera, la había plantado él mismo, y vino a buscar frutos en ella y no la halló. Verso 7, y dijo al viñador, al que cuidaba la viña, ¿cierto? Al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. Porque, ¿qué inutiliza también la tierra? También está inutilizando la tierra, o sea, no da fruto y además hace inservible la tierra, no sirve para otra cosa. Él entonces respondiendo, el viñador, dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Quiero apuntar al verso 7, por favor. Este viñador ya había ido 3 años a buscar frutos de esta higuera y tampoco había encontrado. Pero mire lo que hace, así todo. Intercede frente al Señor de la viña y le dice, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Es necesario precisar que las tierras donde se plantaban las viñas eran las tierras más productivas de un sector. No se plantaba una viña en un lugar de tierra dura donde sabía la gente que no iba a dar fruto. No, por el contrario, las viñas eran plantadas allí en las tierras más productivas de un sector. Y por esta razón también los dueños de esas tierras, en lugares especiales, ¿cierto?, del terreno, colocaban árboles frutales de su aprecio para poder gustar de sus frutos. En esta parábola, el dueño de la viña es Dios, ¿cierto? El viñador que hace defensa de la higuera para que el dueño de la viña no la corte es el Señor Jesucristo, el gran intercesor por todos los hombres. Y la viña es el mundo, ¿cierto? La higuera en particular somos todos los seres humanos. ¿Qué entendemos? La higuera fue plantada. ¿Qué es lo que entendemos de este texto? La higuera fue plantada con un propósito por el dueño de la viña. El propósito era que diera frutos para él, para en determinado momento él poder ir y tomar fruto de esta higuera, ¿cierto? Ahora, ese era el propósito de existir de esta higuera, el dar frutos para el dueño de la viña. No tenía otro propósito la existencia de esta higuera. Bueno, así es con el hombre, dice el Señor. Fuimos creados para Dios. Fuimos creados para dar frutos para Dios. Fuimos creados para su gloria, ¿cierto? Juan capítulo 15, verso 16, dice, el Señor mismo dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino yo os elegí a vosotros. Y aquí establece el propósito por el cual Dios nos eligió. Y os he puesto para que llevéis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él lo os dé. Si observan bien estos versículos que acabamos de leer, se darán cuenta que ha llegado el tiempo de la cosecha. Jesús dice 4 cosas acerca de este tiempo o de este día de la cosecha. Primero, el dueño de la viña, Dios mismo, ya lo dijimos, vino a buscar frutos de la higuera.
él plantó este árbol para obtener fruto de él, y lo que esperaba lógicamente, que en el tiempo que es el adecuado y en el cual debe dar fruto la higuera, él pudiese venir y recoger frutos de ella. 2. El dueño no encontró fruto en ese momento en el cual la higuera debía dar fruto. El árbol, teniendo el suficiente tiempo para dar fruto, no había dado fruto. 3. El árbol tenía que ser cortado. El dueño pronunció drásticamente su sentencia. Y es quizás contingente leer este texto de Romanos capítulo 6, verso 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuarto punto, por así decirlo, ¿cierto? En este día en el que el Señor de la viña viene a recoger frutos de la higuera, vemos que el viñador, el trabajador de la viña, ¿cierto? El que cuida la viña, Jesucristo el Señor, intercede por este árbol sin fruto. ¿Y qué hace? Él pide un año más, una última oportunidad para este árbol. Aquí lo que podemos observar, hermanos, y creo que es como el énfasis, el clima de este relato, podemos ver la inmensa misericordia del Señor sobre nuestras vidas. Podemos ver que el juicio de Dios está, ¿cierto?, sobre el pecado. Hay un gran predicador que me gusta mucho a mí, un mexicano, que dice lo siguiente, dice que Dios está lleno de amor, pero también está lleno de ira, porque el amor no puede ser real si no hay ira. ¿Y por qué lo pone? ¿Por qué lo pone? Porque si nosotros amamos verdaderamente a los niños, debemos sentir profunda ira por aquellos que abusan de los niños, ¿cierto? Si realmente amamos a los niños, vamos a sentir ira, indignación de aquellos que en determinado momento abusan de los niños. Lo pongo como ejemplo. Bueno, Dios ama tanto al hombre que aborrece profundamente, ¿cierto?, la maldad. La ira de Dios está y el castigo de Dios está sobre la maldad del hombre, sobre el pecado del hombre. Aquí es donde Jesucristo intercede por cada uno de nosotros. Aquí es donde se establece y se muestra la misericordia de Dios, ¿cierto?, a través de su Hijo Jesucristo. El dueño de la vid le concede definitivamente una última oportunidad a la higuera a petición del viñador. Romanos 8:34. ¿Quién es el que condenará? Dice Romanos. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es nuestro defensor. Jesucristo es nuestro intercesor. Nos ponemos detrás de Jesús. Si no estuviéramos en Cristo, toda la ira de Dios caería sobre nosotros, todo el castigo de Dios. ¿Por qué no cae todo el castigo de Dios sobre nosotros? No porque seamos buenos, no porque hayamos hecho cosas buenas, no, porque Jesucristo murió por nosotros, porque Jesucristo está allí, ¿cierto?, en la cruz, intercediendo por nosotros, su sacrificio eterno. Es necesario entonces decir que el fruto es determinante y es el fundamento del juicio de Dios sobre todos los hombres. Por eso Lucas en el capítulo 3, el mismo Lucas en el capítulo 3, el verso 8 dice lo siguiente: haced, hermanos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos. El texto dice, tenemos a Abraham como padre, somos evangélicos, hemos ido toda la vida a la iglesia, mi abuelo fue pastor, mi tía fue una evangelista, fue misionero, qué sé yo, tantas cosas. Pero os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras.
y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se cortará y se echará en el fuego. Nuevamente nos encontramos con una palabra tremendamente drástica del Señor. ¿Cómo es el Señor, cierto? El Señor establece, cierto, una clara diferencia, pone un marcado énfasis entre lo que tiene que ver con su verdad y lo que no es su verdad. El Señor nos ha transmitido por esta palabra su verdad. Todos los hombres tenemos necesidad de arrepentirnos frente a Dios. No podemos ir al Señor con nuestras propias justicias. No podemos pensar que alguien, porque en determinado momento le vaya bien, es porque es bueno delante de Dios. No es así. Todos los hombres necesitan arrepentirse. Todos los hombres necesitan de Jesús. Todos los hombres necesitan llegar, ¿cierto?, a las plantas del Señor y reconocerse como pecadores delante de Dios. Eso se llama arrepentimiento. Todos necesitamos arrepentirnos delante del Señor. No hay distinción. Lo que Dios busca ahora definitivamente de todos los arrepentidos, y es aquí donde yo hablo a los creyentes que están escuchando este video. Gracias doy al Señor por aquellos que se atrevieron a terminar el video. Y yo quiero decirles que el Señor está buscando de cada uno de nosotros ahora frutos dignos de arrepentimiento, que muestren con dignidad que de verdad somos personas que nos hemos arrepentido de nuestros pecados ante el Señor. Maravillosa palabra, hermosa palabra, a mí me ha alentado porque de alguna forma, ¿cierto?, me sitúa en lo que yo soy. A pesar de que soy un pastor, soy un hombre que necesita permanentemente ir al Señor y depender del Señor. Sin el Señor, sin su sacrificio, toda la ira, todo el juicio de Dios caería sobre mí. Así todos los hombres necesitan proceder al arrepentimiento, venir a Jesús y reconocer que solamente en Jesucristo obtenemos perdón y remisión, limpieza de nuestros pecados. Solo en Jesucristo, no por nuestros actos, solo en Jesucristo. No porque pertenezcas a una religión determinada, no porque hayas transitado por muchos años, no porque en determinado momento hagas bien, ¿cierto?, seas una persona generosa. No es por eso. Es porque Jesucristo murió en la cruz por cada uno de nosotros. Todos necesitamos a Jesús el Señor. Aleluya, bendito sea el Señor. En estos momentos quiero orar por ti, por el que se ha atrevido a llegar hasta el final de este video. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a mis hermanos. Bendigo a los que, Señor, han escuchado esta palabra que ha alentado mi vida, Señor, que me permite reconocer cuánta dependencia, cuánta necesidad tengo de ti cada día, cada instante de mi vida. Padre, muchas gracias. Bendíceles en el nombre de Jesús. Gracias al Señor por ustedes, hermanos. Gracias al Señor por ustedes, amigos. Que el Señor les bendiga mucho y espero que nos sigan viendo, que nos sigan abriendo este link, sigan permitiendo que Dios hable a sus vidas a través de este video.